Bendiciones, amados del Padre, nacidos del agua y del Espíritu, nacidos de la palabra del Dios viviente y de la manifestación de su presencia en su Espíritu. Bienvenidos a otro tiempo especial de refrigerio espiritual para nuestras vidas. Hoy yo quiero compartir en el libro de Deuteronomio capítulo 10, versos 1 hasta el 11. Dice el 1: En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho. Y allí están, como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Beerot a Mosera. Allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, tierra de los arroyos y de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevasen el arca del pacto de Jehová, para que estuviesen delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová Dios lo dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová: levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra, que juré a sus padres les habría de dar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por este hermoso tiempo, hermoso día. Gracias, Rey del cielo, por tu palabra que es luz, que ilumina nuestro entendimiento, tu palabra que trae vida, Señor, y vida abundante. Gracias porque es la misma manifestación del Cristo viviente y la misma manifestación del Espíritu de Dios. Ella nos enseña y nos instruye, Dios del cielo. Por eso hoy en tus manos ponemos este maravilloso tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, después de los eventos asociados al capítulo 9, en donde el Señor le hace un recordatorio al pueblo de todas las cosas que pasaron en los 40 años en el desierto y que sirvieron como una especie de experiencia, de prueba, para al final el Señor llevar a su pueblo al cumplimiento del propósito que Él había establecido desde el principio. Ahora, cuando Israel estuvo en el monte Sinaí, camino de 3 días después de salir de Egipto, el Señor llamó a Moisés al monte y le dio las tablas de la ley. Después de darle las tablas de la ley, y pasados los 40 días, Moisés bajó por orden del Señor y encontró al pueblo en desenfreno, en inmoralidad, en idolatría, en conductas depravadas. Moisés tiró las 2 tablas de piedras y se rompieron en su enojo. Y el Señor, después de esto, quiso destruir al pueblo. Mas Moisés oró y otra vez el Señor perdonó al pueblo. Le ordenó a Moisés hacer 2 tablas de piedra igual a las primeras,
subió otra vez al monte 40 días. Volvió el Señor a escribir en las tablas de piedra conforme a la primera escritura, dice el verso 4, los 10 mandamientos que el Señor le dio. Y le ordenó hacer un arca, el que hoy conocemos como el arca del pacto o el arca de la alianza para Israel. Y depositó allí Moisés, conforme a la orden de Jehová, aquellas 2 tablas de piedras en las cuales estaban escritas la ley. Ahora, yo quiero hablar un poquito en este momento acerca de el pacto renovado, cómo el Señor renovó su pacto con Israel. El Señor ordena hacer un arca, y en ese arca establece un nuevo pacto, establece el pacto de la alianza, en donde pone 3 elementos: las tablas de piedra de la ley que mandó hacer, una vasija con maná y la vara de Aarón que había reverdecido. Estos 3 elementos sirven como señal del pacto que Dios establece con su pueblo. Ahora bien, todas estas cosas tienen un significado espiritual muy especial. Primeramente quiero hablar un poquito acerca del arca del pacto, o de la alianza, que es el elemento de madera que el Señor ordenó hacer. Fue recubierto de oro. ¿Por qué de madera? Porque la madera significa la humanidad, que necesita ser embellecida, y el oro con la que está cubierta representa la gloria de Dios. Esto quiere decir el hombre cubierto por la gloria del Dios viviente. Hablemos un poquito de los 3 elementos que estaban como señal del pacto. Cuando alguien hace un pacto antiguamente, había 5 o 7 elementos que tenían que considerarse primordialmente para poder realizar un pacto. Y en ese pacto se establecían primeramente los acuerdos entre las 2 partes, en este caso Jehová Dios y el pueblo de Israel. Había que tener señales, o sea, algo que evidencie que hay un pacto, una parte física, una prenda, por decirlo así. Entonces el Señor establece estos 3 elementos como señales. Hay un contenido. En ese contenido se establecen los parámetros en los que se va a dar este pacto. Entonces, si entendemos esto, en las 2 tablas labradas de piedra, ahí encontramos nosotros los parámetros o los contenidos relacionados con este pacto. El Señor establece un pacto con Israel y le pone como demanda o acuerdo de este pacto sus mandamientos. El Señor establece los parámetros o principios eternos en este pacto que van a perdurar. Hay otras cosas un poquito más profundas con relación a los pactos, como los tipos de pactos y las categorías de pacto. También establece la vasija con maná y la vara de Aarón. Estas 3 cosas tienen un significado espiritual poderoso y extraordinario. Primero, las tablas labradas significan su palabra, su mandato, sus normas de vida, que el hombre tiene que cumplirlas. Israel tenía el deber de cumplir todos los mandatos que el Señor había establecido en el Decálogo, que más tarde Jesucristo los resume en 2, amor a Dios y amor al prójimo. Los primeros 4 mandamientos relacionados con nuestra relación con Dios y los 6 restantes relacionados en la interacción humana o las relaciones éticas, morales con los demás, con el prójimo. El Señor pone su palabra y las establece como los principios eternos a seguir. Pone también una vasija con maná para hacerles acuerdo a todos los israelitas cómo fueron sostenidos durante 40 años en el desierto, sin trabajar, sin labrar.
sin sembrar ni cosechar. Pero milagrosamente fueron sostenidos con maná. Lo glorioso es que durante estos 40 años el maná nunca se pudrió, porque la gloria del viviente estaba allí manteniendo su pacto. Por eso que los pactos de Dios son pactos eternos, que se mantienen. Su palabra es eterna, es inconmovible. Hacer un pacto con Dios es lo mejor que un hombre pueda hacer, porque el Señor cumplirá su palabra bajo juramento. La palabra juramento en hebreo es neder, y quiere decir que el Señor cumplirá porque ha jurado por sí mismo y su juramento es verdadero. También encontramos la vara de Aarón, que representa el sacerdocio, y el hecho de que esa vara se mantuviera reverdecida y no se secaran sus hojas. Esto representaba que Dios mantiene permanentemente su pacto sacerdotal con su pueblo. Recordemos que justo en esta parte el Señor establece a la tribu de Leví, o escoge a la tribu de Leví, para que sean los encargados de ministrar las cosas santas, para que sean los encargados de llevar el arca del pacto y conservar en total pureza todos los parámetros que el Señor establece en este pacto. Ellos fueron elegidos para servir a Dios como sacerdotes. Como está escrito aquí en Deuteronomio 10, ellos no iban a recibir ninguna heredad, o sea, territorio, cuando entren a la tierra prometida. Mas Jehová dijo que él sería su heredad y su herencia, o sea que les tocó la mejor parte a los hijos de Leví. Servir a Dios, amar a Dios, con todo su corazón, poner sus vidas al servicio del Señor, es lo mejor que pueda haber en este tiempo. Ahora muy bien, en este pasaje bíblico suceden algunos acontecimientos importantes que tienen que ver con este pacto renovado. Uno de los acontecimientos que tiene que ver con este pacto renovado es la muerte de Aarón. Ahora, Aarón muere cerca de un lugar llamado Mosera. Esta palabra Mosera significa advertencia, castigo, disciplina, corrección o correcciones. En otras palabras, la muerte de Aarón fue una especie de llamado de atención para el pueblo, de no caer otra vez en idolatría, provocando al Dios verdadero. Recordemos que fue Aarón quien en las faldas del monte Sinaí elaboró el becerro de oro con todos los utensilios de oro que el pueblo trajo. Fue Aarón el que esculpió prácticamente este ídolo. Y si bien es cierto, fue llevado por la presión del pueblo, no es menos cierto que esto se convirtió en un acto aberrante de abominación para el Señor. Entonces Aarón muere en Mosera. Y la muerte de Aarón sirve como una especie de advertencia, de disciplina y de corrección para que Israel no vuelva a caer en actos de desobediencia y de idolatría como el que cometieron en las faldas del monte Sinaí. Más adelante, en el capítulo 27, verso 15 de Deuteronomio mismo, el Señor dice que este acto es un acto de abominación. Dice el verso 15: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Dice: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Esto es abominación a Jehová. Ese acto de haber elaborado el becerro de oro o cualquier forma de figura humana o de animal o de ángel
todos esos actos son actos de idolatría, que se convierten en una rebelión y un desafío directo al Dios viviente. Lo más horrendo y terrible de la idolatría es que de alguna manera se lo compara al Dios verdadero, al Dios glorioso, maravilloso, extraordinario, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios altísimo, al excelso. Se lo compara con algo hecho de mano de hombre o algo natural que Él mismo creó. Por eso es que más adelante en Hechos el Señor habla y dice que cambiaron la gloria de Dios por cosa natural, por algo hecho de obra humana o una figura humana o una figura de animal. Entonces, de alguna manera, el comparar al Dios grandioso y majestuoso con un animal se convertía en una ofensa terrible. Peor aún, empezar a adorar a esa imagen hecha se convertía en una insolencia más terrible todavía, porque ya es un acto que va en contra del Dios viviente. Hay mucha gente en este tiempo que todavía sigue presa de la idolatría y le sigue atribuyendo a los ídolos hechos o acontecimientos en donde es la misericordia de Dios la que opera y no las imágenes y los ídolos, porque ellos nada son, dice el Salmo 115, el Salmo 135. Entonces este acto que hizo Aarón se convirtió en una maldición para él. Estas cosas son abominables al Señor, como dice el verso 15 de capítulo 27 del libro de Deuteronomio. Ahora, ¿qué significa la palabra abominación? La palabra abominación viene del hebreo toevá, y esta palabra encierra todos los actos de violación a las leyes o a los principios que el Eterno nos ha mandado. Entonces, una abominación es una violación a los principios eternos de Dios. Son actos detestables, considerados impuros o inmundos. Y esto tiene que ver con tres cosas específicamente. Número uno, todo lo que tiene que ver con actos de desviación sexual. Los actos de idolatría, la falsedad y las injusticias. Todo este tipo de cosas hizo Israel cuando adoró al becerro de oro. Fornicaron, practicaron idolatría, cometieron actos de injusticia, todo tipo de aberraciones sexuales, homosexualismo, lesbianismo, conductas inmorales. Todo lo que hoy conocemos, quizás en ese campo, Israel practicó como una especie de adoración a ese ídolo que habían creado. Dice 1 Corintios capítulo 10, todo eso, dice, pasó, y Pablo lo menciona como un recordatorio, diciéndole, Israel hizo todo esto en el monte Sinaí cuando recibió las leyes. Y esto sirve de advertencia a todos en todas las épocas, de que Dios detesta, aborrece la idolatría, aborrece la inmoralidad, a veces aborrece la injusticia, todo acto indebido. Cuando uno lee en el mismo Deuteronomio capítulo 27 del 15 en adelante, se escriben algunas cosas de las cuales Dios aborrece y desprecia. Y dice, todas estas cosas sirven como una especie de advertencia para que no caigamos en ese mismo tipo de pecados en este tiempo. Entonces, Pablo lo menciona en 1 Corintios capítulo 10. Este episodio pasado, y le recuerda a la iglesia y a la humanidad que la idolatría y todo tipo de quebrantamiento de las normas y mandatos del Señor van a producir en el hombre muerte, destrucción, tal como pasó con la muerte de Aarón. Aarón murió en Mosera, y ese lugar se llamó así, Moserá en hebreo,
porque significa advertencia, disciplina, corrección. El Señor estaba haciendo correctivos. Les estaba diciendo, no quiero idolatrías, no quiero que hagan imágenes. Yo soy el Dios verdadero, yo soy el que soy, y ninguna imagen viste, como dice el primero y el segundo mandamiento. Por lo tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, sino que yo solo seré tu Dios. Solo hay un Dios verdadero en los cielos y tierra. No hay más dioses, los demás solo son vanidad. Un ídolo significa algo que no tiene valor, que no vale, una vanidad. Y la idolatría es algo que no tiene valor, que no vale, es una vanidad humana. Y es una vanidad porque viene de vano, de inútil. O sea, es en vano clamar a un ídolo, es en vano arrodillarse ante una imagen, es vano ponerle una velita a una imagen, porque no tienen vida. Están constituidos como una especie o una forma humana, pero como dice la Escritura, Salmo 115 y 135, tiene ojos no ven, oídos no oyen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no pueden andar, tienen nariz y no pueden respirar, no hay aliento en ellos. Por eso es ídolos mudos o ídolos muertos se les conoce, porque no tienen vida. Entonces el Señor castigó con dureza lo que es la idolatría y la violación a sus principios. Y esto tenía que ver con la muerte de Aarón, como una especie de advertencia. Ahora bien, aquí en el verso 7, Deuteronomio 17, dice, después de ese evento, donde el Señor hace un pacto con Israel, de allí, dice la Escritura en el verso 7, partieron a Gudgoda. La palabra Gudgoda significa hendidura, cueva, incisión o felicidad. Hendidura quiere decir una herida. La muerte de Aarón representó una herida para el pueblo de Israel, porque Aarón era el sacerdote, el hermano de Moisés, de la tribu de Leví. Era el sacerdote que había sido elegido y escogido por Dios. Entonces hubo una herida, una hendidura. Hubo una incisión, un corte allí. Y Dios tuvo que cortar a Aarón por el pecado de idolatría que hizo. El Señor hace una hendidura para que sea cortado o erradicado de nuestro ser cualquier tipo de pecados, cualquier tipo de inmundicia o actos de inmoralidad. Cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, lo primero que hace el Señor es hacer una hendidura, hacer un corte. A este corte se le llama la circuncisión del corazón. Entonces el Señor hizo una circuncisión en el corazón para quitar el prepucio de la carne o de lo natural o del pecado, para que esta persona entre en un estado de nueva criatura o una nueva vida ahora bajo la bendición de Jesucristo. Por eso es que Gudgoda no solo significa hendidura, incisión, sino que significa también felicidad. O sea que viene una felicidad grande, extraordinaria, cuando el hombre toma su decisión por recibir a Cristo como Señor y Salvador. Decide servirle, amarlo con todo su ser y serle fiel. Entonces el Señor hace la hendidura, corta el prepucio del corazón para erradicar todo lo malo, todo lo relacionado con la vida pasada, con el pecado del pasado, con todo lo que hizo en el pasado. Y al cortar, convierte a esa persona en una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura que si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas hoy. Y ese acto produce una gran felicidad en el corazón del hombre, porque el hombre ha pasado de las tinieblas a su luz admirable, ha pasado de la muerte a la vida. Este pacto
que hace el Señor con Israel implica que ahora hay una relación estrecha y directa entre Israel y el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Una relación directa en donde Israel representaría el pueblo de Dios y Dios sería el rey sobre Israel, el Señor, el soberano, el dueño. Como está escrito en 2 de Corintios capítulo 6, versos 16, 17, donde dice que el Señor quita todo lo malo, lo impuro, para recibirnos como Padre. Nosotros vendríamos a ser sus hijos. Para recibirnos como Señor, nosotros vendríamos a ser hoy su pueblo, porque lo hemos recibido como Señor. Esta lección de Deuteronomio 10, donde habla de la renovación, donde habla de el establecimiento de un pacto, marca o sella la vida de todos los seres humanos. Desde el instante en que alguien recibe a Jesucristo, se marca una nueva vida para aquella persona. Un nuevo comienzo, un nuevo caminar en Jesucristo. Se marca una nueva vida, un nuevo caminar en Jesucristo. Ahora tenemos un pacto con Dios. Y debemos guardar sus preceptos y sus mandamientos, porque eso es lo que demanda el Señor para con su pueblo. Debemos vivir como a Él le agrada, no en disensiones, no en inmundicias, no en inmoralidades. Quizás lo que vemos ahora en este tiempo, todas estas situaciones calamitosas, críticas, pandemias, la tierra está entrando en una especie de colapso, son parte de la disciplina o la corrección que el Señor está haciendo a este mundo, donde está llamando a la gente a actuar de una manera diferente y a abandonar conductas impuras, conductas inmundas, conductas que dañan y destruyen la moral. Muchas de las naciones han aprobado leyes que dan rienda suelta a una cultura inmoral, matrimonio igualitario, aborto. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que se vive hoy, y el Señor está haciendo advertencias a través de todas estas cosas que vemos a nuestro alrededor, de lo que acontece, que temblores, terremotos, enfermedades, pestes, una pandemia, otra pandemia, una situación dura, difícil, otras situaciones que se puedan presentar. El Señor hace llamados y correcciones para permanecer en su pacto. Hay 4 cosas que producen maldición. A la primera maldición se la conoce como maldición generacional. Es la que recibimos como herencia toda la humanidad por el pecado de Adán. Eso es una maldición generacional. De allí se desprende la maldición por linaje familiar, donde hay familias que han practicado pecado, que han vivido ajenos a Dios y durante toda su vida han permanecido en esa condición sin buscarlo a Dios. La segunda es los pecados que propiamente cada persona comete, o la transgresión de la ley o de los mandamientos del Dios viviente, que cada persona comete por decisión propia o voluntaria. La tercera es las maldiciones que vienen por las palabras que las personas dicen. Hay mucha gente que maldice, que insulta, que trata mal a sus propios hijos. Hay gente que insulta a sus propios hijos, maldice su descendencia, trata de burro, de animal, trata mal a sus hijos, diciéndoles brutos, bruta. Y a veces palabras mucho más fuertes como maldiciones de inmoralidades o de prostitución. Declaran palabras que
en el futuro se convierten en maldiciones para ellos. Actos, que sería la cuarta causa, actos como abandono, como bastardía, como abusos, como inmoralidades, acciones que se hacen, pecados como idolatría, como hechicería, como brujería, como chamanismo, como santería africana, magia negra, magia vudú, magia juga, magia bokor, y etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas producen maldición. Producen maldición. Los actos y las acciones que la gente hace. Repito, número 1, maldiciones generacionales. Número 2, los pecados que las personas propiamente cometen. Número 3, lo que la gente dice maldiciendo. Lo que la gente dice, chisme, cuento, murmuración, difamación. Todo ese tipo de cosas que dañan la moral, la integridad de las personas. Y 4, los actos que las personas hacen, como consultar con brujos, con hechiceros, hacerse limpias y un sinnúmero de cosas más, adorar imágenes, actos de injusticia. Son cosas abominables a Dios, repudiables, detestables al Señor. Y todo aquel que se acerca a Él es llamado a una nueva vida, es llamado a vivir una vida diferente, amando al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón y sirviendo y haciendo su perfecta voluntad. Es lo que el Señor desea de cada uno de los seres humanos en este tiempo. Este pacto es el que Dios establece con los hombres. Y todo aquel que recibe a Jesucristo entra en un nuevo pacto con el Dios viviente. Si tú no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, yo voy a hacer una oración sencilla para que tú lo recibas antes de concluir este tiempo de refrigerio que viene de su presencia. Repite conmigo: Señor Jesucristo, pido perdón por todos mis pecados. Hoy, Señor, te reconozco a ti como mi único y suficiente Salvador. Abro las puertas de mi corazón a ti y declaro que tú eres mi Señor y Dios. Me comprometo, Señor, a vivir conforme a tus mandatos, a tu palabra. Ayúdame a ser la persona que tú deseas de mí. Ayúdame a cumplir el propósito que diseñaste para mí. Tu plan perfecto, Señor, sobre mi vida y sobre mi casa. Yo declaro, Señor, que todas las maldiciones que ha habido en mí en el pasado se terminan y que ahora empieza una nueva vida contigo, bajo tu cuidado, bajo tu presencia. Gracias, Jesucristo, por darme vida hoy. Amén. Qué glorioso y maravilloso. Yo quiero concluir este tiempo de refrigerio espiritual que viene de parte del cielo, haciendo una oración. Porque si hay 4 cosas que producen maldición, como dice Deuteronomio 27:15, hay 3 cosas que producen libertad o liberación. Número 1 es la confesión del pecado. Por eso es que todos tenemos que recibir a Cristo como Señor y Salvador y confesar nuestros pecados. Número 2, perdonar, pedir perdón. El perdón en 4 direcciones. Primero, pedir perdón por lo malo o todo lo malo que nosotros hemos hecho, por las ofensas cometidas. Segundo, perdonar a quienes nos han ofendido. Tercero, perdonarnos a nosotros mismos cuando aquellos pecados que hemos cometido afectan nuestra vida de una manera terrible. Como por decir, personas que han practicado el aborto y tienen cargos de conciencia.
sentimientos de culpa sobre sus vidas y cargan con ese recuerdo. Solo por citar un ejemplo. De pronto hay otro tipo de pecados como crímenes, asesinatos, violaciones, los abusos. Y un sinnúmero de pecados más que pueden estar provocando sentimientos de culpa o cargos de conciencia. Y número 3, tenemos que renovar nuestro pacto con Dios. Tenemos que renovar nuestro pacto con Dios. 3 cosas: confesión, el perdón y renovación de pacto con Dios. Por cuanto todos los hombres hemos pecado y hemos estado destituidos de la gloria de Dios y hemos roto el pacto de Dios cuando quebrantamos su palabra y su mandamiento. Hemos quebrantado sus mandatos. Por lo tanto, necesitamos hacer un acto de restauración, de restitución. Y ese acto es el orar al Señor para que Él perdone nuestros pecados y sea Jesucristo el Rey del cielo, a través de su sangre preciosa, limpiándonos de todo mal. Quiero orar por ti para romper toda maldición que de repente sobre ti haya estado o pese. Vamos a orar. Si tú has quebrantado las normas de Dios, si tú has quebrantado las normas de Dios, te has apartado de sus leyes y has caído bajo maldición por causa de aquello, hoy la sangre de Cristo anula ese acta que estaba contra nosotros, que nos era contrario, y nos limpia de todo mal. Yo quiero guiarte en una oración. Señor Jesucristo, hoy te pido perdón, Señor, por todo pecado cometido, por mis ancestros, por mis padres. Pido perdón por los pecados cometidos por mi familia, por generaciones, y anulo el acta de decreto que estaba en contra de nosotros como familia. Hoy, Señor, pido perdón por mis propios pecados, por los pecados causados por lo que dije, calumnias, blasfemias, mentiras, difamaciones, pecados por actos que yo hice, brujerías, hechicerías, consulta con brujos, actos inmorales, conductas inmorales, pecados de idolatría, actos de hechicería. Hoy, Rey del cielo, declaro que en el poder de la sangre de Cristo se anula toda maldición que había contra nosotros, contra mi familia. Y declaro, Señor, que ahora se rompe toda maldición generacional sobre nuestras familias. Y declaro lo que dijo Josué: yo y toda mi casa te serviremos. Declaro lo que dijo Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo hoy declaro, Señor, que al pedir perdón y anular todas estas maldiciones sobre mi vida, también se anularán sobre mi familia, se anularán sobre mis padres, pero también se anularán sobre mi descendencia, mis hijos, mis nietos. Y declaro que desde ahora en adelante tu bendición y tu favor estará sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi descendencia. Porque el poder de la sangre de Jesucristo pagó el precio de mi redención. Y toda maldición del pasado se terminó. Hoy me declaro perdonado, sanado, liberado. Hoy renuncio a toda maldición de enfermedad y declaro el poder sanador y redentor de la sangre de Cristo. Todo esto lo sello en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Ahora quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesucristo, considerando esta oración,
que se convierte en un acta de decreto nuevo, en donde se le da a Jesucristo el señorío sobre una vida, sobre una familia, sobre una descendencia, una generación. En tu autoridad soberana, en el poder de la sangre de Cristo, que fue el precio pagado por la redención, que fue el precio que se pagó para la libertad del hombre, para la destrucción de la muerte, del pecado, de la enfermedad y de toda obra malediciente de las tinieblas contra la humanidad. Yo hoy declaro el poder redentivo de la sangre de Cristo. Declaro, Señor, que hay poder en la sangre de Cristo para romper toda maldición, para romper todo yugo, para vencer todo efecto que produjo la caída de Adán cuando pecó y desobedeció a Dios. Y declaro que toda maldición, no solo familiar, sino ancestral, y toda maldición que se desprenda desde la matriz de Eva, toda maldición que se desprenda desde la simiente de Adán, hoy se termina y se cancela, porque el postrer Adán, que es Cristo Jesús, ha liberado, ha sanado, ha dado vida, y con su sangre ha libertado a la humanidad de toda maldición, de toda raíz de iniquidad, de toda maldición de maldad, y nos ha dado vida. Como está escrito, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que hoy nosotros viviéramos en su justicia. Por lo tanto, yo hoy declaro la justicia de Jesucristo a favor nuestro, a favor de la humanidad. La justicia de Cristo que nos libera, nos sana, nos da la vida. Y declaro, Señor, que de la presencia del Dios viviente vienen tiempos de refrigerio glorioso, porque es manifestado la vida del Cristo viviente sobre cada persona, sobre la humanidad. Declaro que toda enfermedad, toda maldición de enfermedad, todo cáncer se seca, toda maldición de muerte se seca, toda enfermedad terminal de muerte se seca. Y declaro, Señor, que personas que hoy puedan escuchar este mensaje, mientras lo escuchan, están recibiendo sanidad, están recibiendo libertad, están recibiendo vida. Toda maldición se rompe y se destruye. Y viene la vida del Hijo de Dios a ser manifestada sobre cada uno de ellos. Hoy declaro sanidad, hoy declaro vida, hoy declaro bienestar, hoy declaro poder y autoridad. Si estás enfermo, pon tu mano ahí en la parte afectada de tu cuerpo, porque en el nombre de Yeshua yo declaro que allí donde tú pones tu mano, la mano del Dios viviente pone la suya, y hay una sanidad extraordinaria y gloriosa, y desaparece toda maldición de enfermedad. Así sea sellado en el nombre de Yeshua, nuestro Rey. Gracias por compartir conmigo este tiempo de refrigerio en la presencia de nuestro Dios. Te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu descendencia, bendigo esta generación, y declaro que esta generación tiene oídos para oír la voz de Dios. Declaro que sobre esta generación es impartida la vida del Cristo viviente y el poder de su sangre que redime de todo mal. Declaro, Señor, familias convertidas a ti, que se acercan a buscar auxilio en el nombre de Jesucristo. Así se ha sellado, Rey del cielo. Amén. Te bendigo, mi Dios. Grande, bueno, soberano eres tú, Señor. Gracias por amarnos, por redimirnos y liberarnos. Y hoy, Señor, agradecido porque tenemos un nuevo pacto contigo.